Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy miércoles 28 de agosto del año 2019 tengo el gusto en presentarle a mis dos invitados, dos analistas de peso, pero no por las libras, sino de peso ideológico. Julio Valdivieso, bienvenido. Buenas noches, Will. Gusto estar con Benjamín y contigo esta noche. Y Benjamín, que se las puede todas y si no se las puede, se las inventa. Benjamín Cuellar. Buenas noches, Will. Buenas noches, Julio. Bueno, quiero decirles porque como tengo por costumbre abrir el teléfono a mis invitados, esta entrevista es grabada. Va a salir miércoles en la noche. Así que no vayan a estar enojados ahí escribiéndome cosas feas en las redes. Ah, que porque es chero de Julio y de Cuellar, no quiere abrir el teléfono, porque no quiere que le digamos a Cuellar que sus cositas. Así que es grabada porque el miércoles salimos para Roatán con los del Club BMW en moto. Y me acompaña Julio también. Pero tú vas en el grupo KTM, ¿verdad? Sí, así es. KTM 1290. ¿Qué tal esa moto? Una de las mejores que he probado en toda mi vida. Algún machote la anduvo antes que ti. Así dicen, pero hay veces que no. Esa moto era la de Will. Y yo un gusto tenerla. Me la sacó barata porque dijo que tenía un defecto y en 3 días le arregló el defecto y ya le quedó nítida. Le mandó a fregar el Él me le mandó a pandear el ring. El ring. Así que, bueno amigos, vamos para Roatán con los del Club Moto BMW con Julio. Y a Cuellar lo lleva Julio de copiloto, así que ahí va a ir atrás bien agarradito, bien abrochadito. Como me preguntaron, ¿y usted maneja moto? Ajá. Es como mejor manejo, sí. bien moto. No, es que a Cuellar le llama mucho la atención que dice que nos dicen moteros. ¿Moteros? Pues sí. Y yo le digo, a Julio le dicen. Y me consta de vista y oídas. Y olidas. Y no, olidas no. Entonces, pero porque a los de las motos sí les dicen pues moteros, pero no porque usan mota. No, mota es femenino y moto es masculino. Correcto. Definido. Aún así nacido, ¿cómo es? Aún así nacido. Así es. Bueno, vamos a entrar a un tema de los que le encanta a Cuellar. Sí, son temas que le encanta a Cuellar. Y que los militares por eso le dicen que anda. Bueno, vino el coronel aquel a presentar las pruebas de que yo me he lucrado con el dinero de la gente. Aquí le dije, ¿cuánto le dije? Un mes le doy para no que... me acuerdo. Un mes le doy para que venga a presentar las pruebas. Así que yo me lucraba con el dinero de las víctimas. Yo no me acuerdo. Y no me acuerdo, no pasó. No, ya, pero ahí está el registro. Ahí de la Shakira. Ya quiere otras 50,000 bolitas el Cuellar, ¿verdad? Ya, sí. Pues sí, ni modo. Hay que hacer la maldita. Bueno, me ayuda con la foto número 1, por favor. Vean, aquí está el negocio, mira Cuellar, para ir a defender jurídicamente a esta gente. Vea, lo único que esto creo que no agarraron del Alba Petróleo, no te van a poder pagar. Dice, tal vez lo acerca más, dice el diario de hoy, sacó esta publicación, decretan orden de captura internacional para responsables de derribar el helicóptero en Lolotique durante la guerra. El juzgado de Chinameca de San Miguel decretó orden de captura internacional para los ex guerrilleros responsables de derribar un helicóptero en Lolotique en 1991, según informó Diario El Mundo. En el ataque murieron 3 estadounidenses, dice. Estas son las imágenes de ese hecho, dice. Lo publica elsalvador.com. Ahí está un campesino con el pie sobre las hélices, posando como el botín de guerra, ¿verdad? Dice, un campesino posa con la fotografía sobre los restos del helicóptero de la Fuerza Armada de Estados Unidos, quien fue derribado por un grupo guerrillero del FMLN. Vaya, por favor, ahí nos quita la imagen. Mira, ¿cuánto estamos hablando del 91? ¿A cuánta época? Estamos hablando, ¿qué? 91, casi más de 20 años, ¿verdad? Casi, no, más de, casi 30. Casi 30 años. Venir a juzgar a personas son crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de guerra.
O sea, significa que va en serio, entonces. Vamos a ver, ahí es el juez el que está librando las órdenes de captura. Y creo que la mayoría de los casos los están moviendo los jueces, que no son muchos. Hay un grupo de fiscales que están trabajando estos casos, pero hace poco Armando Durán, precisamente secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo también, en 1986, se quejó de la inactividad de la fiscalía, ¿verdad? Pero bueno, debería de ir en serio, ¿verdad? Algunos van más en serio que otros, pero por ejemplo, nosotros hemos presentado alrededor de 13 demandas ya, donde estamos acompañando la de Armando Durán, la de Roque Dalton, que son contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Y iban como creyentes adhesivos ustedes? No, inicialmente solo estamos acompañando a las víctimas, ¿verdad? O sea, que funcione la fiscalía. Mi entrevista es una tertulia. Sí, sí. Es una plática. No, por eso. Pueden interactuar entre a dos Inicialmente, si es necesario, nos contemplamos la posibilidad, pero inicialmente lo que queremos es que funcionen las instituciones. Mira, ¿verdad? a ver, uno va a ser una prueba, en mi criterio, del sistema judicial, porque no es el hecho del acceso a la justicia, sino no podemos desconocer que hay un debido proceso, tienen el derecho a defenderse los imputados. ¿Cómo va a ser el juez para valorar una prueba después de 30 años de haberse vertido? No voy a juzgar el hecho, voy a decir cómo van a probar los hechos. Va a ser, dijéramos, muy interesante. Un testigo, la prueba testimonial. O testimonios de aquella época. De aquella época, primero, para que el testigo sea Habría válido, que ver también si los testigos están vivos de aquella época. No, y dejarlo que partamos de la base que estén vivos. O sea, un testigo que tiene que ser de vistas y de oídas. Y que continúen vivos hasta el día del jurado. Uno, decir, hay hechos notorios, por supuesto, ¿verdad? Y va a depender del juez y sobre todo de la fiscalía que aporte la prueba, porque no por el hecho de que esté un connotado tema, no por eso se va a condenar a una persona. Todas las personas que en este momento están siendo juzgadas se presumen inocentes hasta que no estén condenadas. Correcto. Por lo tanto, no solo es el hecho de la presunción, es el hecho del tratamiento que tú le debes de dar como inocente hasta que no esté condenado mediante sentencia firme. Y aquí no voy a defender personas sino principios. El principio de inocencia en todos estos procesos, no se han iniciado ustedes, creo que es el que debe respetarse en esta nueva fase y poner a prueba el sistema judicial si efectivamente le va a querer entrar. Al igual que hay que hacer todo lo posible para que el derecho de la víctima también, o sea, no solo del presunto responsable, sino que los derechos de las víctimas para poder llegar a la justicia, poder obtener justicia. Cuando uno habla de acceso a la justicia o el derecho a la justicia, no está hablando, bueno, condénenlo o absuélvanlo. Estamos hablando de que funcionen las instituciones para que en igualdad de condiciones se pueda, en igualdad de condiciones se pueda, ¿verdad?, realmente impartir justicia. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, ahora que decía Julio lo de las pruebas. Armando Durán, sigamos con el caso de Armando Durán. Armando Durán, ¿qué era? ¿Guerrillero, militar? No, era hacendado, ganadero, creo que era de la familia. Sí, es como que lo mató el ERP. No, él está vivo y él está... O atentó contra la familia. Lo tuvo secuestrado. ¿A él lo secuestraron? Lo secuestraron y lo tuvo que secuestró vender ¿quién? propiedad. ¿La Fuerza Armada? El Ejército Revolucionario del Pueblo. O sea, cuando ya era una de las facciones del FMLN. O sea, ya no era el ERP. Aunque en la práctica sí funcionaba. Joaquín Villalobos tenía su estructura. Bueno, Sánchez Serén dicen que fue jefe de la FPL, ¿verdad? De la Fuerza Popular de Liberación. Dicen, sí. No. O sea, de nombre, quizás. Hay que acordarte que el FMLN era la fracción de los 5 grupos que los 5 grupos, pero... Las 5 clics, era la comandancia. Lo que quiero decir con esto es que el FMLN se unió en 1980, finales de 1980, pero en realidad los 5 grupos siguieron actuando. Manejándose. Se juntaban, pero eran autónomos también. Entonces, el ERP fue el que secuestró, fue la facción del FMLN que secuestró a Armando Durán. Lo tuvo por, no me recuerdo, pero sí por varios días. Creo que tuvieron que vender propiedades para pagar el rescate, una serie de... Yo no manejo así al detalle el caso. Lo que sí sé es que tiene, por ejemplo, documentación del Comité Internacional de la Cruz Roja donde consta que fue secuestrado por el FMLN, ¿verdad?
y el FMLN entiendo yo que acepta haberlo secuestrado. Bueno. Sí, ¿no? Entonces, Frente a una confesión que puede hacer. pero vaya, a eso quiero llegar. Quien ha hecho el esfuerzo para recoger todas esas pruebas ha sido Armando Durán, no la Fiscalía. Y ahora aparece en este periódico digital de Juan José Dalton, el hijo de Roque, ¿verdad? Contrapunto, aparece él señalando, ¿verdad? O criticando a la Fiscalía por la falta de actividad. Y él lo dice, yo les he entregado todo. O sea que se puede investigar, se pueden documentar, se pueden recoger pruebas. Pero Armando lo dice con mucha fuerza y tiene el derecho porque es una víctima que espera que la Fiscalía funcione, ¿verdad? Y cuestiona el papel de la Fiscalía. Hay que considerar también, ¿verdad? Y eso hay que mencionar que solo son 4 fiscales. Pero solo fue el secuestro, lo torturaron. ¿Cuál es el delito ahí del secuestro? Yo no estoy empapado del detalle del caso, pero sí se está manejando como delito, crimen de guerra, ¿verdad? O sea, por el tratamiento a los civiles. Y eso por según los convenios de Ginebra. Lesa humanidad. Correcto. No, son diferentes. El crimen de lesa humanidad es el delito contra la humanidad y el otro es crimen de guerra. Crimen de guerra es, por ejemplo, el tratamiento a los civiles que no participan en los combates. Otro crimen de guerra que también hemos denunciado es el de Juan José Dalton, que él fue detenido por la Fuerza Armada, ¿verdad? En octubre de 1981, fue llevado al puesto de la Guardia Nacional. Esto fue en Chalate. Sí, dije que lo torturaron hasta Fue el secuestrado, avioncito, fue detenido junto con un dominicano que creyeron que era cubano o nicaragüense. Entonces dijeron, no, esos cuídenlos, los vamos a llevar. Y los tuvieron secuestrados, torturándolos. Eran canjeables. Ese es otro crimen de guerra, es el trato a los prisioneros de guerra. O sea, no pueden ser torturados, ¿verdad? Tienen que ser tratados con humanidad. Ni ponerlos a hacer con una pala a su mismo hoyo. ¿Sí? Como se hicieron. Por ahí porque Brada Seca dicen. Le encanta, Benjamín, hablar. Es que es cierto. Yo creo que sí hay un derecho a conocer la verdad. O sea, lo que yo nunca he, dijéramos, compartido es que estemos enjuiciando, Willy Cuellar, hechos con una mentalidad fría hace 30 años. Quiero que no nos despeguemos del contexto de la guerra. Por supuesto que eso no justifica matanzas estúpidas, no justifica crímenes. Lo que a mí me dice es el hecho de que tenemos que ser muy, pero muy prudentes en el enjuiciamiento. Sobre todo que hoy estamos hablando 30 años después. Cuando se declaró inconstitucional la ley de amnistía, yo fui uno de los que más critiqué esa sentencia. Y te voy a decir por qué la critiqué. Por primera vez te voy a dar el privilegio aquí en tu programa. Qué honor, porque veniste tarde. Porque las inconstitucionalidades surten efecto hacia el futuro. Jamás tienen efecto retroactivo. Porque la inseguridad jurídica que se somete el país es muy alta. ¿Tú crees que si hubiese callado las armas, si ambos bandos hubieran sabido que iban a ser sujetos a una penalidad? No lo hacen. Y de hecho, una de las cosas principales para firmar los acuerdos de paz fue eso. Entonces, había... innegociable. ¿Dónde dicen los acuerdos de paz? No, eso lo hicieron bajo la mesa. Sí, mira, son 6 acuerdos arriba de la mesa y uno debajo de la mesa. No, debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Y sin Naciones Unidas. Metamos tus muertitos y yo meto los míos. Sin Naciones Unidas. Metamos los muertitos de ambos. Yo, Julio, yo difiero. Bueno, yo fui el primer firmante de la demanda de inconstitucionalidad. Yo difiero porque estamos hablando de derechos constitucionales, ¿verdad? Artículo 2 de la Constitución, ahí lo tenés, que es el argumento por el cual la Sala dice que se están violando esos derechos, ¿verdad? Y ahí está incluido el derecho a la verdad. Vamos a la parte formal. Lo que yo te digo es que así dice, la inconstitucionalidad surten efectos hacia adelante, por una razón, Benjamín. Todas las leyes se presumen constitucionales. O sea, no hay ninguna ley que se haga con la finalidad de inconstitucionalidad. Pero en este caso de la ley de amnistía, su contexto era darle seguridad jurídica a ambos bandos. No estoy diciendo a ambos bandos. ¿Para qué? Para que callaran las armas. Nadie hubiese firmado. Ahí le daban garantía a los que mataron a Roque Dalton de que no les iba a pasar nada. A todos. A todos, hay de los dos lados. No, pues sí, te digo yo creo que es una discusión allá en Chapultepec quedaron enterrados los muertitos de ambos lados. En la cual tendríamos que profundizar, porque yo difiero en el sentido de que el contexto internacional,
¿verdad? El escenario internacional daba para que quisieran o no, les gustara o no, como dicen ahora, ¿qué puesto más? Sí, aquel, el nicaragüense. El nicaragüense. ¿Cuál amigo? Ese nunca tuvo amigos. Ese nunca tuvo amigos. A la vez pasada me dijo Will, entre paréntesis, que yo era de los que andaba defendiendo Funes. El único que criticaba. Es cierto. En la UCA y en otros lados, y en medios también, y consta. decía que no iba a haber cambio con Es que yo Funes. siempre le digo así para que se enoje, porque era- enojado era- saca el porque si machete. no, bueno, Y como Cuando estuvimos hablando no de se enoja. fútbol, estuvimos hablando de fútbol antes, yo decía, el único cambio que va a haber, cambio de cancha. ¿Verdad? El que esté en el gobierno va a pasar la Solo oposición, cuando se enoja dice la verdad, pero mientras no. No, pero entonces había un contexto internacional, no lo podemos sacar de ese contexto. Entonces, le gustara o no, iban a tener que firmar el fin de la guerra. Que se iban a seguir peleando, bueno, los muertos han seguido después. Y los muertos han seguido sobre la base de que no funcionaban las instituciones. En eso estoy De claro. que no funcionan las instituciones. El artículo 5, numeral 5 del capítulo 1, que era sobre la Fuerza Armada del Acuerdo de Chapultepec, hablaba de la superación de la impunidad. Y en síntesis lo que decía era que esos delitos que conociera la comisión y otros similares tenían que pasar a los tribunales para que tuvieran efecto ejemplarizante. ¿Cuál era el efecto ejemplarizante? Un mensaje claro. De ahora en adelante ya nadie va a estar por encima de la ley. Entonces tenía efectos no retroactivos. O sea, era por hechos pasados, pero los efectos iban a ser hacia adelante, hacer que las instituciones funcionaran en el país, diciéndoles, miren, papito, usted cometió un delito, tiene que pagar. No, Pero pero mira, tú- se pasaron llevando hasta la sentencia ejecutoria del coronel que haya sido sentenciado. Del coronel Benavides. Sí, Ajá. y todavía es que no fue juzgado desde el punto de vista de seguridad y de legitimidad. Mira, una sentencia es una sentencia y la voy a aceptar, me guste, sea positiva o negativa, pero para algunos casos, esta sí, esta no. Eso es lo que yo creo que no abona a esta reconciliación de país. O todos en el suelo, todos en la cama. Pero no le puedes aplicar la ley a mi adversario político y se la voy a interpretar a mi amigo. pero ahí Vamos- entran también los de lesa humanidad. Vamos a la nota que publicaron, no para sacarla de nuevo. Recordemos, la orden de captura internacional para los responsables del... ¿Quieres que la pongamos otra vez? No, de derribar el helicóptero, helicóptero. en 1991, donde murieron 3, ¿verdad? ¿Y qué se supone que ese helicóptero Marino. iba para Honduras? No, ni Sí, siquiera... iba para Honduras, sí. Mm, Venía de El Salvador, pero iba de paso. sí. Este, No era helicóptero que iba a ametrallar ni a combatir. pues. No, para nada. Y además, uno murió en el ataque cuando dispararon en el aire y los otros 2 quedaron vivos. Y ahí le- lo ajusticiaron. Le dieron el tiro de Dicen, gracia. la versión que dan alguna gente que yo he hablado del Ejército Revolucionario del Pueblo, es que dicen que ellos pedían que los mataran. Porque, no, estoy diciendo la versión. Entonces le hicieron un favor. Estoy diciendo la versión. No, y hubo alguien que dijo que había sido un acto humanitario. El acto humanitario había sido hacer lo posible por Ah, salvarlos. pues eso lo dijo otro guerrillero. Hacer lo posible por salvarlos, hubiera Sí. sido el acto humanitario. Y mira. Habían médicos, habían sanitarios, o sea, eso, a mí que no me vengan con ese cuento. Pero ahí está la orden de captura ahora. O no sea, solo de Julio- un lado. O sea, Julio, que si, si te caes en la moto y te vamos para Roatán, por acto humanitario te voy a pasar la mía Sí, encima. sí, la llanta La llanta de atrás. la de atrás. No, pero ¿por Pero qué? fíjate- Porque estos ya habían sido juzgados. y Pero fíjate sentenciados, que para Julio. decretar una orden de detención. Estos ya habían sido Sí, juzgados. sí, pero yo no te estoy hablando como abogado. Sí, no para mí. Si a mí ya me juzgaron, ya me condenaron, ya la estoy cumpliendo, que vengan a decir que porque el jurado estaba comprado, que porque existían privilegios, lo que tú querrás, pero es el sistema que tenía en ese momento. Y había un hay fallo. y aquí había un fallo que había que respetarlo. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente dijeron, para Y nadie puede ser jugado dos dos veces. veces por la... Mira, este país ya rompió el Estado de Derecho, hombre. Es Eso que, es lo que hay que a Benavides decirlo. no lo juzgaron nuevamente. A Benavides, ¿verdad? Le dijeron, usted tiene que cumplir la pena. Eso fue lo que le dijeron. No lo juzgaron nuevamente. No lo están juzgando 2 veces. Yo mencioné esto de lo del ERP y de lo del helicóptero, Julio, porque oí que dijiste que cómo iba a ser para un lado de una manera y para otro lado de otra. No, Yo en aquel conozco los momento, en el detalles, sí. contexto. Yo digo Yo que no conozco los detalles de por qué, los argumentos de por qué se dice Benavides vuelva a la cárcel. No los conozco porque ya no trabajaba en la Ya, UCA. sí, pero fíjate que eso va a ser importante, Ni Will. conozco los detalles de este caso. Porque también, para que es lo que- decretar la detención provisional de una persona se requieren 2 condiciones.
que alguien haya participado en el hecho y el cuerpo del delito. Es decir, cómo va a ser interesante, porque no podés obviar que esa gente hay que juzgarla con toda la legislación pasada, no la van a juzgar con la legislación actual. Algunos casos, sí. Que es otra de las grandes discusiones, que con cuál legislación me vas a ocupar. Ajá. ¿Con el régimen garantista que tiene esta actual legislación o con el régimen inquisitivo anterior? Eso es lo que necesitamos saber. Dirigiendo la investigación el juez. El juez, ya no la fiscalía, ¿me entendés? O sea, son dos ópticas, porque el sistema inquisitivo que teníamos hasta el 98, ¿verdad? El juez era el investigador, él es el que daba. A partir del 98 la fiscalía retoma la investigación del delito y sea la que lleva. Entonces, no sé, va a haber que cada caso es muy específico. Entiendo yo que el criterio que están utilizando es que si ya se había iniciado un proceso, ¿verdad?, con la legislación anterior, continúa con eso. Si no se había iniciado ningún proceso, se hace con la actual. Yo creo que ahí va a haber problemas, porque es la legislación aplicada en el momento de los hechos, ¿verdad? Son criterios, como está diciendo. Pero la legislación anterior ya no aplica, porque ahora la fiscalía es la que investiga. Pues ¿cómo el juez va a ir a investigar? No, porque en el momento en que sucedieron los hechos, ¿verdad? Los jueces investigaban. Y esa legislación ya se había iniciado es la que tiene que aplicarse. Entonces esa es la que se estaría aplicando. Para ti, Cuellar, ¿cuál es el proceso que se debería de aplicar? Mira, yo creo que en el caso de la Fiscalía, que es la que tiene la capacidad, por lo menos estamos hablando en teoría, los recursos, la experiencia para la investigación del delito, a partir de 1998, con el cambio de normativa penal y procesal penal, debería de ser la Fiscalía. Pero como ya se habían iniciado algunos procesos, entonces esa es la decisión que se ha tomado en el sistema. Y ahora que el señor fiscal general se está tomando bien a pecho el tema de los desaparecidos, ahí que entra Roque Dalton también. Está hablando él de los desaparecidos de la posguerra, ¿verdad? Está hablando de los desaparecidos de la posguerra, que es otro problema, que es algo que a mí me hace insistir en que si se hubiera logrado que funcionaran las instituciones, habrían problemas que están graves para el país, que no se estarían, pero es que no tendrían el nivel de gravedad. Para que las instituciones funcionen, no las tendría que elegir la Asamblea Legislativa. Ese ya es otro pisto. Pero para eso tenés que reformar la Constitución, y eso está candela. Eso es otro pisto, pero solo Julio, con lo de las pruebas. Por ejemplo, hay documentación que contiene investigación de la Comisión de la Verdad sobre casos que nosotros hemos presentado, y que esos expedientes están en Nueva York, ¿verdad? Y no sé este gobierno, pero el anterior gobierno no hizo lo que tenía que haber hecho, todo lo posible, porque siquiera la Fiscalía pudiera, o el tribunal, depende cómo solicitarlo. Si quiere ir a verlos allá en Nueva York, a revisar los expedientes, no para que fueran prueba judicial, porque no pueden ser, ¿verdad? Pero sí para encontrar indicios, posibles indicios para orientar una investigación, ya sea de la Fiscalía o del juez. Ni siquiera eso hicieron. Pues sí, pero acuérdate del porque por el acuerdo ese debajo de la mesa. Debajo de la mesa. ¿Sí? Yo he ido allá a Chapultepec, hace poco fui al castillo, a ver si encontraba tal vez algún papelito ahí bajo la mesa que se le haya quedado, de los muertitos, pues los tuyos y los míos y los nuestros, pues sí. Ahí escondidito. Y definitivamente, ¿cómo van a empezar ellos a romper el acuerdo si sabe que también pueden investigar a ellos? Yo haría algo. No iría a Alemania a preguntar, a buscar asesoría, ¿verdad?, de las autoridades alemanas que fueron a buscar perpetradores del Holocausto que se capturaron décadas después. Lo secuestraron. No iría a Chile ni a Argentina, ¿verdad?, donde también se hizo eso, y que también habían pasado años. Me iría a Guatemala. En Guatemala hace como 3 años condenaron a Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército guatemalteco, cuando su hermano Romeo Lucas García, también general del Ejército, era presidente de la República, presidente de facto, por golpe de Estado. Lo acaban de condenar 30 años de prisión, a punto de cumplir los 86 años. ¿Por qué? Pues para mandarle el mensaje a la gente, miren, ni los de antes, ni los de después, ni los de mañana, ¿verdad?, van a ser protegidos por la impunidad.
que es la gran Esa es fuente de males para el país. Mira, esa es la justificación, que la pena tiene que ser ejemplarizante. Sí. O sea, nadie va a discutir que hay hechos que se salen fuera, pero creo que, por ejemplo, el caso jesuita es estúpido, un hecho que no debió haberse cometido, ¿verdad? La masacre que hablan unos del Mozote, otros hablan La que de no la zona sucedió, rosa, el de la zona rosa. Entonces, en ese contexto de guerra, pues no estaban los niños cantores de Viena jugando ahí a tirarse hondillazos. Lo que pasa es que dentro del contexto hay que diferenciar la función del ejército salvadoreño y la función de la guerrilla, porque el ejército estaba cumpliendo una misión constitucional de la defensa, que en el ejercicio de ese derecho hubieron, dijéramos, atrocidades, entonces seamos puntuales. Yo lo que nunca he creído conveniente es que se juzgue institucionalmente Fuerza Armada. No, miembros de la Fuerza Armada pudieron haber cometido hechos, porque ¿qué es lo que estaban cuando tú que fuiste funcionario? ¿Qué jurás cumplir? La ley y la Constitución. Eso es lo que estaba cumpliendo. Que en el ejercicio de ese derecho hubieron abusos, por supuesto, pero no se puede juzgar la actuación institucional. Ya se pudo, Rojito, Benjamín, vamos a ver con qué. No, es que, o sea, también no podemos obviar el hecho de que había una política institucional, ¿verdad? Y que se ha llamado tierra arrasada, ¿verdad? Guerra de baja intensidad, etcétera, etcétera, que incluso desde los mismos Estados Unidos se ha reconocido que eso ocurrió, ¿verdad? Eso ocurrió. Y si uno revisa los documentos, los famosos documentos de Santa Fe, ¿verdad? Sí. Que se elaboraron antes de que Ronald Reagan, ¿verdad?, fuera electo presidente. O sea, era el programa de gobierno de Ronald Reagan, estoy hablando de 1980. Ahí se decía, no literalmente, pero se decía que Reagan lo dijo, que El Salvador iba a ser la última trinchera en la cual se iba a detener el comunismo internacional, ¿verdad? O sea, El Salvador era, tuvo que venir George Bush. ¿Y no pasó así? Tuvo que venir George Bush, no sé, no me interesa. No, aquí terminaron rojo, como decían. Sí, terminaron rojo. No, pero George Bush, padre, ya en el ejercicio de la vicepresidencia, con Ronald Reagan siendo presidente de Estados Unidos, tuvo que venir aquí a El Salvador, ¿verdad? En 1983, a decirles, miren, ya paren, o bájenle por lo menos. Y fue el año que más muertos hubieron de la Fuerza Armada. Fíjate que hay algo que hay que reconocerlo. ¿Qué hubiese pasado? Muchas de las cosas y prerrogativas que hoy estamos gozando, la libertad de expresión, hoy vos le puedes mencionar a la cuarta generación, al presidente de la República y a todo. Hacíalo en la época de los 80. No, al salir de la entrevista te ametrallaban. Te ibas al Cerrón Grande a bucear con 2 quintales de cemento en la espalda. Esas eran las realidades. O sea, creo que tampoco podemos decir de que el hecho de haber callado los fusiles, el hecho de los acuerdos, han sentado la base, incluso Benjamín, para hacer lo que tú estás haciendo. Con esa libertad, tú has sido un luchador de derechos humanos. De derechos humanos de años. Y es de los temas más delicados porque tocas fibras sensibles del poder. Pero eso solo lo pudiste haber hecho cuando nadie en una hablaba, democracia. Y nadie hablaba de la impunidad. Y gatillero. Pero que ya que plantea Julio eso, voy a contar algo que no sé si lo he contado alguna vez en medios. Como 10 veces, pero no, pero cuando nadie hablaba de la impunidad, ¿verdad? O sea, estoy hablando de 1994, 95. Fíjate el contexto. O sea, sí, o sea, que toda la gente decía, no, el país ya cambió, el país, las instituciones nuevas y... Nosotros empezamos a denunciar el caso de Ramón Mauricio García Prieto. ¿Sí? ¿Verdad? Y todos decían, no, pero no puede ser, si El Salvador es otro, si es el nuevo El Salvador, es ejemplo en el mundo de paz. Entonces nosotros lo que estábamos atacando era la impunidad. Y nadie mencionaba eso. Ahora toda la gente se llena la boca diciendo, no, que la impunidad, que la corrupción y todo. A mí me tuvieron secuestrado durante 40 minutos, ¿verdad? El 4 de octubre de 1995. Ya estaba el caso de García Prieto en los medios. Era el único caso que estaba en los medios de la posguerra. A mí tuvieron 40 minutos con una pistola aquí, amarradito de las manos. Eso está en documentos que están en la UCA. Fuimos a... Bueno, me salvé porque la mamá de mi segunda hija estaba embarazada. No, pero dije que entonces, no tenía balas la pistola. Ella sí. Ni se taparon la cara. Cuando... Will,
Sí. Y llegaste a saber quiénes fueron al Sí, final. los vi, si no se taparon la cara. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no iba a haber testigos. Sí, Eran cuando dos le dejan jóvenes. ver la cara no, Sí, no dejan testigos. Nadie iba a decir, nadie los iba a reconocer después. Es regla. O sea, me llegan a traer para ir a tirarme por ahí. No. Y me tuvieron 40 minutos. Para presentarte con San Pedro. Antes de la guerra. Y durante la guerra, yo se lo puedo decir francamente, no tuve miedo. Ahí me estaba, pero Estabas definido. casi literalmente, no. Sí, pero no. Ese día que me tuvieron así, fueron 40 minutos que yo estaba así, pero... Pura adrenalina. Y más cuando llegó la mamá de mi hija, que fue la que se dio cuenta. Ya nos llevaron Entonces, a los dos, dijiste tú. Entonces, sí, y embarazada, a los 3. Y había otro también. Lo que les quiero decir es que no era tan chiche, la cosa es que, o sea, ahí, a mí, yo no estuviera aquí. Y eso fue 2 años después de la guerra. O sea, sí se ha logrado decir las cosas y estar hablando de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero a punta de esfuerzo. Por eso te digo, yo sé que no ha sido ese fácil. ese pacto abajo de la mesa, ¿verdad? Ese acuerdo firmado es el que mejor han cumplido. Y por eso no se tocaron los dos, ni Arena ni el Frente, ¿verdad? En el tiempo que gobernaron. En los 30 años. Bueno, del 92 en adelante no se tocaron y por eso aprobaron la ley de amnistía, para cubrirse. ¿Sí? Y Bueno. eso le hizo mucho daño al país, se lo A digo mí, ¿Tú francamente. crees que le hizo daño esa ley? Yo sí creo que sí. Pero, y solo lo último, con esto que decía Julio, a mí me dicen los del FMLN, ¿verdad? No, pero, no me lo dicen a mí, conmigo casi no quieren hablar, pero si los más bravos por lo de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía eran los del Frente. Hay declaraciones de Oscar Ortiz diciendo que iba a haber otra guerra. O sea, y el otro chica diciendo que... Pues yo no sé si va a haber otra guerra con tanques de oxígeno. No, pero esos viejitos esos viejitos ya no se corren ni 3 cuadras. Habría uno que si logran subir se pueden venir de rodada. Para abajo de la montaña. No, Tal pero vez en el teleférico pueden subir la montaña. También una expresión de inconformidad. Sí, frente ¿verdad? a Yo creo que eso. más que frente a eso. Y por el miedo de ser también tocados, ¿verdad? Y más ahora que les duele ser tocado, ahora que tienen pisto. Vaya, por eso, pero lo que les quiero contar y con esto termino es que me dicen, vaya, no, pero el FMLN, según el informe de la Comisión de la Verdad, solo es responsable del 5, del 8%. yo no- Y la Fuerza Armada y el Ejército es responsable del 85%. Miren, yo les digo, miren, díganle a la mamá de un soldado desaparecido que todavía la anda buscando, al igual que la mamá, ¿verdad? O de alguien que decían que era Oreja, ¿verdad? Y que lo secuestraron y lo desaparecieron. O de alguien que lo reclutaron de Los manera forzada. alcaldes, la familia de los alcaldes que fueron alcaldes asesinados en también, este por eso país. pues. Todos los familiares de los que no. murieron en la zona rosa. Claro. O sea, díganle a esa gente eso, de que solo fue el 5%, a ver si entiende, a ver si acepta. Y mira, ¿verdad? tú has tenido algún, porque al final hemos hablado sobre leche derramada, ya se declaró inconstitucional la ley. ¿Qué crees tú? Que hubo un compromiso de parte de los diputados de crear una ley de reconciliación donde se considere a las víctimas y una parte resarcitoria, que yo creo que ese va a ser el meollo de la cuestión. La indemnización que van a venir producto de mucho, y como es el Estado, lógicamente van a ir en contra de la persona, pero subsidiariamente entre el Estado, El porque Estado es el también que paga. estoy hablando en el caso de que sea el gobierno, Sí. porque yo no sé cómo van a hacer en el caso cuando sea del FMLN, ¿a quién le van a ir a reclamar? No, Sí. pero nos puede contar Cuellar Entonces, ahí no sé si cómo está. si el Alba va a pagar o quién. No, yo no No, sé. yo no sé si se presentó esa ley, porque yo sí creo que las víctimas tienen No, derecho a todavía no. saber la verdad. Todavía no. Estamos saberla. claros de esa situación. Y, Que se o sepa la dónde verdad. están sus muertos. ¿Dónde están sus todos quisiéramos. Desaparecido. Por ejemplo, el hijo de Roque Dalton les piden en toda vez que le dan Sí. entrevistas que le digan dónde está su papá. Claro. Mi prima Patricia Cuellar, ¿verdad? Patricia Emily Cuellar Sandoval, hija de Mauricio Cuellar, ¿verdad? Fue desaparecida en junio de 1983. O sea, después de dejar a sus hijos en la guardería, ya no apareció. Su papá, Mauricio Cuellar, que era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ¿verdad? Tío mío, le empezó a buscar en la tarde, ¿verdad? Porque le avisaron a mediodía que no habían llegado a recoger, no había llegado Patti a recoger a sus hijos, ¿verdad? Y en la noche madrugada, en medianoche madrugada, llegaron a traer a Mauricio, ¿verdad? Y se lo llevaron a él y a Julio Orbelina Pérez, que tenía 2 meses de haber empezado a trabajar con él en su casa. O sea,
¿Y no aparecieron? No, nunca, nunca. Y la PATI ese es otro caso que estamos llevando y que se pueden conseguir pruebas también si la fiscalía se pone las pilas, ¿verdad? O el sistema se pone las pilas porque era ciudadana estadounidense, o sea, nacida en Estados Unidos. Entonces, las agencias de Estados Unidos investigaron, porque investigaron y hay documentos que se tienen que buscar, pero ahí viene la otra dinámica. Pero lo que quiero decir es con esto, que los hijos de Patti, ¿verdad? Mis sobrinos, ellos tienen 30 años y 30 años, y quieren saber dónde está su mamá, ¿verdad? El hijo del embajador de África, ¿no? De Sudáfrica, creo. Archibald Garner También tienen todo el derecho de saber a dónde están. Sí, la mejor prueba de cómo trabajar esto, ¿verdad? Es el caso Dalton, el caso de la familia Dalton, porque Juan José está denunciando ser víctima de las fuerzas gubernamentales y está denunciando también ser víctima, ¿verdad?, de la guerrilla, las fuerzas guerrilleras también. El mejor ejemplo que hay de que derechos humanos no es rico, pobre, izquierda o derecha. Por los dos lados le van a dar pisto. Dignidad de la persona. Yo creo que no pediría dinero, porque ahí yo creo que habría que buscar un mecanismo, ¿verdad? Para que, o sea, hay gente que quiere la verdad, ¿verdad? Hay gente que quiere verdad y justicia también. Claro. Y que la justicia puede ser la condena, vaya, pero no necesariamente que vaya a cárcel, ¿verdad? Pues hay mecanismos, vos lo sabés. Eso es lo que yo siento que le hace falta transparentar esa legislación para decirle, vaya, mira, lo que se necesita es saber la verdad. Okay, ¿sí? La verdad. La pena puede ser sustituida por trabajos comunitarios, etcétera, no sé, pero creo que el fondo de todo esto es en realidad cómo va a llegar el juez para el establecimiento. Creo que es la prueba del sistema, Benjamín, porque imagínate, vos decís, hay cierta documentación que obra en manos de Estados Unidos, en manos de las agencias internacionales. ¿Qué validez le va a dar el juez a eso? ¿Quién fue el que hizo esa documentación? Y estoy hablando ya con tecnicismos, porque si lo juzgan con la legislación actual, con este régimen de garantía, esa prueba, para que tenga el valor de prueba, tiene que tener un medio lícito de haberlo obtenido. O el juez tuvo que haber autorizado, o la fiscalía tuvo que haber autorizado. Entonces no solo basta tener el derecho, hay que saber probar el derecho y que te quiera dar el juez el derecho. Bueno, pero Julio, este es un mensaje bien claro, porque aquí murieron 3 norteamericanos en Lolotique, ¿sí?, en este helicóptero. Pero también es un mensaje bien claro para los otros norteamericanos y civiles que mataron en la zona rosa, que posiblemente, así como están decretando orden de captura internacional por los que mataron a esta gente en Lolotique, podría suceder también con el mismo caso de Zona Rosa. Presenten la denuncia y tendrían todo el derecho para hacerlo. Todo el derecho para hacerlo. Igual las monjas estadounidenses, aunque ahí capturaron a algunos guardias nacionales. Este antecedente es que tal vez no hemos dimensionado. Tú sí los has agarrado muy bien. Esa orden de captura manda un mensaje muy claro. Ahí no se ven arropada, Benjamín. Eso son unas cosas. Así como eso, los demás casos, si presentan la denuncia, hombre, hay la misma razón, la misma disposición. No, yo creo que denuncia tiene que haber, no creo que no haya denuncia por caso Zona Rosa. No sé si estará haciendo ese no tengo la información, pero este caso sí hubo un proceso, se abrió un proceso, fueron condenados y salieron por la amnistía, salieron estos también. Estos salieron libres por la amnistía. Y ahí están otra vez. Entonces ahora están como Benavides, ¿verdad? O sea, entonces, no, o sea, es que me encanta Benjamín, como es un poeta. Ha sido un abrazador de los derechos. Pero fíjate que yo aprendí, ¿verdad? Y eso nadie me lo quita, que ya lo dije, lo repito para que quede claro, aquí en este tema no hay rico, malo, ni pobre bueno, ¿verdad? Ni al revés. Ni ideológica. Ni izquierda buena, ni derecha mala. Me encanta. Hay dignidad humana. Me encanta que dice Benjamín al inicio de la entrevista, me siento 2-1. A 2 puyas. Y en medio. A 2 puyas. Yo creo que esta discusión es válida. Es decir, son buenos. Tú tenés todo el derecho, has sido un hombre de trayectoria, yo igual. Y que se he defendido mis principios de derecho y nunca lo he negado, ¿verdad? Pero tampoco defiendo impunidades ni defiendo delincuentes. Lo que estoy defendiendo son principios constitucionales. Primero, la libertad que tiene una persona de que se le juzgue
y se le compruebe hasta que ya está condenada. O sea, yo creo que debemos, ¿sabes por qué? Porque hoy son ellos, mañana puede ser tú o puedo ser yo. Hay que hacer que funcionen las instituciones. Sí, la institución. Y Entonces, eso deberíamos de dijiste algo apuntalarlo. interesante, es decir, hay documentos en Estados Unidos. ¿Quién fue el que declaró eso? Es que yo te lo dije y lo repito, ¿verdad? No estoy diciendo que esas sean las pruebas judiciales. Pero es un indicio. Sino indicios, correcto. A mí me dicen, no, pero es que mi hija platicó con los miembros de la Comisión de la Verdad por su tesis doctoral, ¿verdad? Le dijeron, ¿verdad? Eso sale en el informe, pero por ahí escondido, pero ellos sostienen de que se hizo hubo un acuerdo de confidencialidad con las personas que declararon, los testigos, ¿verdad? Y que ellos querían respetar ese acuerdo de confidencialidad. Pero entonces, yo lo que les digo, bueno, que la fiscalía o el juez, bueno, que vea los expedientes, que le den chance de ver los expedientes y que sobre la base del acuerdo de confidencialidad puedan entrevistar a los testigos para ver si estos quieren mantener a estas alturas del partido, ya tienen 60, 70, 80 años. O ¿verdad? están enterrados. Sí, o ya están muertos. Y pero si quieren mantener la confidencialidad o si no, ¿verdad? Y si no, que ayuden a dar más indicios. O sea, el problema es hacer lo que nunca se ha hecho. Intentar investigar por el derecho de las víctimas y establecer verdad, justicia y reparación integral. La reparación integral no necesariamente tiene que ser monetaria, ¿verdad? Y hay mucha gente, y creo que aquí lo ha dicho alguna gente, que no les interesa el dinero. Pero ojalá eso quede sino que se haga justicia. Sí, pero está bien que me lo digas del diente al ar. Sí. Pero el tema es que hay que plasmarlo en una ley, porque no se trata de lo que yo diga, lo que yo venga, lo que diga vos. Si esa es la intención, yo creo que va por buen camino la ley. Que tiene que haber una ley de reconciliación, la tiene que haber, es que no hay otra forma. Si no hay verdad en conocimiento por parte de las víctimas, si no hay reparación del daño causado hasta donde sea posible, no va a haber reconciliación, por más que le querrás dar... Y te saltaste la justicia, y ya lo platicamos. Sí. La justicia puede ser, hay mecanismos también para que la justicia no necesariamente sea la cárcel. Yo difiero con un punto, en el sentido que aquí dice las instituciones funcionan solo cuando la cosa es condenatoria. Pero si alguien lo absuelven, entonces, es que mira, ahí hicieron mal, No, pero perdóname. Eso lo platicamos desde el principio. Yo te dije que funcionan las instituciones, puede ser absolución o condena. Pero ahorita, pero en igualdad de condiciones. Ahorita acaba de ver una prueba de si las instituciones funcionan o no. Corte Suprema de Justicia acaba de absolver al presidente Sánchez Serén de cuando era vicepresidente. Salió limpito, ¿verdad? De probidad. Y el mismo Funes, que era el presidente, dice que le había dado 1 millón, no sé con cuánto, de la partida secreta a Sánchez Serén. Ese es un concepto que hay que estar ojo al Cristo, que es la selectividad de la justicia. Porque a unos lo aprueban y a otros lo condenan. Entonces, bueno, queremos saber con qué criterio tú condenaste y con qué criterio tú absolviste. Eso es lo que hace falta, transparentar tu actuación. Pero no me parece sentido. Si seguimos con esto de que a uno le voy a aplicar y al otro le voy a interpretar, no vamos a llegar a nada bueno. No vamos a llegar a nada bueno, porque eso va a depender entonces de que quien esté liderando la parte política o el ropaje político le va a seguir dándole la cobertura. Y puede seguir delinquiendo con impunidad. La discrecionalidad, ¿verdad? La discrecionalidad, o sea, sos de mis corruptos, ¿verdad? Sí. No te pero pasa son nada. mis corruptos. Pues sí. Te salís del grupo de mis corruptos y te sacrifico, te entrego. O de país hicieron un gran avance y solo cumpliera 2 cositas, mira, 2 cositas. Uno, que los funcionarios, y funcionarios me refiero desde el presidente, Corte Suprema de Justicia, todos, alcaldes, cumplieran que no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley, porque ellos son funcionarios. La voluntad de la ley es la única que les autoriza. Y la segunda, que deberían de resolver, Will, en los plazos que tienen para hacerlo. Si solo esas 2 cosas, te aseguro que este país adelantara. Aquí hay gente que se muere esperando justicia y nunca resolvieron. Y ya se les olvidó a los señores magistrados, a los señores fiscales, que hay responsabilidad por no cumplir dentro de ese plazo, constitucionalmente hablando. Lo que pasa es que no ha habido nunca les han hecho nada. Ese es el punto. Pues sí. ¿Y cuál se llama impunidad? ¿Y cuál es la responsabilidad? Te voy a decir.
Porque que lo sepa la gente para que ¿Eso cuando es impunidad también? le incumplan a la gente los vaya a contrademandar a los jueces. Es que ¿no? tiene todo el derecho. Pues sí, Tiene pero, todo el pero derecho la de gente quizás lo reconocer. desconoce. Por esa Yo no sé razón, si la- Benjamín, para mientras busca la Biblia jurídica, Julio, y en este caso de la zona rosa, digamos que se llegase a judicializar y a juzgar y a condenar, se entran los ejecutores de la masacre Y y los intelectuales, Los autores inmediatos y los mediatos. y el que dio la orden. Es que Will, tiene más responsabilidad, desde mi perspectiva, el que da la orden que el que la cumple, sobre todo en el marco, en un escenario donde, lo sabes, ¿verdad? O sea, si no se cumplió una orden, uno podía ser el muerto. Entonces en el caso de Jesuita va a estar jodido también. ¿Qué? Pues si, ¿quién es el comandante general de la Fuerza Armada? Pues sí, Pues sí, pues sí. eso. Sí, Va, como también se está pidiendo, ¿verdad? En el caso de Armando Durán, insisto, porque es un buen ejemplo, la comandancia del FMLN. Él está pidiendo que, porque los autores materiales eran la parte prescindible de la cadena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yo entiendo los lo que que- entraron a la UCA, ya que ponía ese ejemplo, ¿verdad? Los que entraron a la UCA pudo haber sido, sí o no, Will, la tropa élite del batallón élite Atlacat, que fue la que entró, ¿verdad? O 10 guardias nacionales hubieran hecho lo mismo sin problema, porque eran curas desarmados y una señora y su hija. No, y ahí Y estaba habían dos como era cordones de seguridad. Recoger mangos donde no regañan. Sí. Me decía, cabal. Sí, está bueno. No, ahí sí, Entonces, creo que fue. pero los imprescindibles son los que dieron la orden, de un lado y de otro, los que daban las órdenes. De Julio, un lado y de otro. aclarémosle Sí, a la mira. gente cómo Ok, se puede defender Ah, cuando... Oí bien esta que muchos la dejan allá. Ujú. Dice el 245 de la Constitución, no de ley secundaria ni No, no. los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiario por los daños materiales o morales que causaren como consecuencia la violación de los derechos consagrados en esta Constitución. Y además son imprescriptibles, no se pueden conmutar. Sí, ¿por qué? Porque ese es un funcionario que se supone que es el primero que está obligado a cumplir con la ley. Va, y si un juez tiene el caso 2 años y no resuelve y tiene que sacarlo de la cárcel porque tiene que salir de la cárcel Tendrá que porque... responder, tendrá que responder. Primero, porque es una vía, dijéramos, para que dejan transcurrir el tiempo y ya no puede estar más de 2 años en detención provisional. Sí, Pero entonces- no, esto lo que va a decir es cuando una persona te viola un derecho constitucional, tenés cómo demandarle a ese funcionario daños y perjuicios. Y ahora hay una ley de daños y perjuicios. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. O la gente tiene miedo de mandar a un juez. Y como no lo va a tener. Y la gente, pues, ¿cómo voy a amarrar a la guardia? O, en el caso de los abogados, no, ¿cómo vamos a ir a denunciar si es que pelearle Pues, con la cocinera? sí. Pero a la larga se nos va a revertir. Es que mira, los que andamos en el libre ejercicio de la profesión, lo que pedimos es que nos resuelvan, o en un sentido o en otro. Si vos me resolvés negativamente a mí, Hay otras hay instancias. otras Voy a instancias. apelar. Pero cuando vos no resolvés, Te tienen- le haces más daño. Te tienen papelado ahí. ¿Sí? Le aplican el recurso de la gaveta. Esa es la realidad de este país, hay que denunciarlo. Yo creo que no hay que ser genuflexos ante el poder. Yo sé que es difícil, pero si no empezamos a hacer valer los derechos de la Constitución, esta cuestión nos va a llevar al despeñadero. Si vivir en un Estado de Derecho significa derechos y obligaciones, pero también para el funcionario. Si el Claro. funcionario, primero nuestros empleados, los funcionarios se pagan con el salario que nos cobran de los impuestos a nosotros. Claro. Entonces, ¿de dónde han sacado que son omnipotentes? ¿Verdad? No, además que hay leyes también. Hay leyes. Ojalá que esto no pase a más. Si se hubiera cumplido el acuerdo de Chapultepec, la parte que dice de superación de la impunidad, si hubieran mandado ese mensaje ejemplarizante, quizás estaríamos hablando de otro. Bueno, ¿cuál es ese acuerdo que está bajo la mesa? Pues, La amnistía, la impunidad, el acuerdo de la impunidad. Ese te cree que lo toco, negocia. No te toco y no me tocas. Va. ¿Sí? Vos Y quedate- ahora hagamos negocios. Vos quedate callado con tus muertitos y yo con los míos. Y hagamos negocios. Y que viva la flor, que la mía es más De mejor. ser cierto, eso sí es triste para este país. No, Es cierto. hombre, sí a, mí es me cierto. decían, a mí me decían también, Bueno, y si no mira la historia, a mí me decía la gente, ¿qué has visto en los 30 años de los ambos?
A mí me decía la gente del FMLN, ¿verdad? De los pocos que me hablaban, mira, me decía, pero el FMLN no tenía no tenía bancada legislativa cuando se aprobó la ley de amnistía. Entonces no tenés por qué estar diciendo que hubo ese acuerdo, que sí lo hubo. O sea, pero cuando fueron gobierno llegaron a tener 60 votos para derogar cualquier vaina que les diera la gana. A labios también en la asamblea, muchas veces Sánchez Serén, Hugo Martínez, Shafiq Handal decían que hay que derogar la ley de amnistía en la asamblea. Pero nunca metían una piedra. Nada. Ni mandaban los achichincles de ellos a que la pusieran. Entonces, lo que estaba diciendo, me decían, no teníamos bancada legislativa. Entonces no hay responsabilidad. No somos nosotros no aprobamos la ley de amnistía. Sí, pero eran la otra parte de los acuerdos. O sea, tenían más que una bancada legislativa. Eran el 50%, ¿verdad?, de los que firmaron los acuerdos. De los firmantes. Eran la otra mitad de los firmantes. O sea, tenían mucha más fuerza. Y si hubieran presionado a Naciones Unidas, eso se hubiera podido parar, ¿verdad? O sea, no para buscar otras fórmulas que combinaran, porque siempre hay que combinar las amnistías, y esto que quede claro según el protocolo 2 de los 4 convenios de Ginebra. ¿Cómo le dan el tratamiento? ¿Cómo? En un conflicto, dice, ¿cómo se da el tratamiento? La amnistía, ¿verdad? No lo dice así textualmente, pero que es una figura que puede ayudar a la reconciliación después de un conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, pero la amnistía tiene que ser lo más amplia posible. No dice totalmente, no es total, ni absoluta, ni incondicional. ¿Por qué? Porque no se amnistían aquellos delitos que violan, que ofenden a la humanidad, que ahí está el genocidio, la desaparición forzada, etcétera, etcétera, ni los crímenes de guerra. Entonces, Rodolfo Piz Escalante, eso siempre ya lo he dicho varias veces en este programa, magistrado de la Sala Cuarta de Costa Rica, ¿verdad? Ya murió. Él decía, las amnistías son para los valientes, las amnistías son para los valientes, no para los cobardes. Los valientes respetan las leyes de la guerra, porque hay leyes en la guerra, ¿verdad? Los cobardes no respetan las leyes de la guerra. Y entonces son los que matan niños, niñas, ancianos, mujeres, desarmados. O un capturado. ¿Ah? Digamos que capturan a un prisionero de guerra. En el caso de Juan José esos hechos estamos claros que no pueden. Pero entonces la amnistía que se decretó acá era absoluta. Era todo. Hasta responsabilidad civil, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial. Después que regresemos, ya tocamos los temas que te gustan, Benjamín. Si solo uno hemos tocado. Al regresar, vamos con el 2-1. Si tocamos los temas que me gustan, salimos a las 10 de la noche, ¿no? Al regresar, empezamos con el 2-1 y la puya que dice Benjamín. No nos cambie, regresa. Pasemos a Julio aquí. Regresamos después de la pausa comercial. Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Vamos a ver, Benjamín. Ya Benjamín dice, ¿con qué va a salir Will? Sí, ya. Pero no, Benjamín, tranquilo. Ya quedamos que si sale... Tranquilo. Me levanto y me voy. Igual a Shafiq Handal, cuando lo enojaban, se quitaba el micrófono. Una vez sí le dije a un entrevistador, ¿verdad?, que ahora es criteriado. Chica, ya. Y sí, solo hay uno, nadie va a saber quién es. Yo no voy a decir nombre, voy a decir las iniciales. Le dije una vez que si me hacía esa pregunta, me lo dijo en intermedio, si me preguntas eso y tocas ese tema, me levanto y me voy. Así te lo digo. ¿Y cuál tema era? No me acuerdo. Eso era irrelevante. Lo relevante era que le dije todo y no tocó el tema. Ajá, de las iniciales, JH. Digamos las iniciales, Jorge Hernández. Bueno, es que no estaba difícil de adivinar porque es el único criteriado que hay. Bueno, de los acuerdos de paz, de la finalización de la guerra, hubieron secuelas pues de ambos bandos. Quedaron veteranos de la Fuerza Armada, quedaron veteranos del FMLN, y esa reinserción de esas personas prácticamente no es fácil en ningún lugar donde haya existido una guerra. ¿Por qué? Porque en ambos bandos quedan personas sin miedo a matar y con experiencia cómo poder atentar.
Y mano de obra barata. Y mano de obra barata, ¿verdad? Ahí pueden haber sicarios, hay gente que es experta en explosivos para andar poniendo bombas o mensajes en cualquier lado, a cualquier persona, solo es de que le consigan la materia prima y listo, ¿verdad? Que esté el financiamiento. Entonces, y son personas que durante 10, 15 años no trabajaron, estaban jóvenes, bichos, por ejemplo, 15, 16, 17 años, y 12, 15 años después, prácticamente su vida útil la tuvieron en la guerra. Entonces, de repente, tú no te formaste ni académicamente por andar en la guerra, profesionalmente, ni tampoco aprendiste un oficio, pues, y lo único que aprendiste es de jalarle. Entonces, ese problema de toda esa gente, muchos emigraron hacia los Estados Unidos, tuvieron hijos allá, se dice que de allá se originó las pandillas y regresaron deportados acá y inició el semillero, se dice. Entonces, pero la gente que ahorita anda entre la edad de 52, 53 hasta 60 años en ambos bandos, prácticamente la gente que anduvo combatiendo entre el 83 en adelante, ¿verdad? Y mucha gente está trabajando en empresas de seguridad privada. ¿Vea? Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué expliqué todo eso? Porque me llamó la atención ahorita esta noticia. Me ayuda por favor con la foto número 3. Porque ambos bandos quedan con psicosis de guerra. Ambos bandos. ¿Vea? En la noticia número 3 dice, le da un acercamiento, condenan a vigilante que golpeó, dice, a cobrador de buses por 10 centavos extras y mató a una mujer. Imagínate, digámosle, ahí está el bus. Dice, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 33 años de prisión a un caballero ahí de 52 años de edad. Estamos hablando que si viene de ser veterano de cualquiera de los dos bandos, viene de la guerra. Vea, porque yo tengo 53, un año más, y empecé en el 82, tenía como 16, 17 años. Entonces, andamos por ahí, en ese rango. En perjuicio, dice, de la señorita ahí que mató, y ahí está el nombre, ¿vea? Entonces, quitemos la pantalla. Imagínate, porque el cobrador le dijo que pagara 10 centavos más, le dio una penqueada al cobrador y mató a una pasajero. O sea, esa reinserción que era necesaria, está mal en los acuerdos de paz, para darles una alternativa a toda esta gente, ayuda psicológica, ¿verdad? A la familia. Fíjate que ese caso no solo daña a quien se condenó. ¿Qué pasa si este fue o era el eje del hogar, de su familia? Cabeza de familia. El proveedor. El proveedor se quedó. Entonces, pero eso no solo lo vas a ver ahí, Will. La violencia social que hay en este país, el tráfico, vos no sabes los delincuentes en potencia. Una persona con estos niveles de estrés que se manejan en estos tráficos, armada. Tráfico vehicular. Y te hacen mira, vos no sabes la cantidad de adrenalina que puede generar eso y se puede comprometer en un minuto. Sí. El vigilante que mató en la gasolinera porque se llegó a estacionar. Y no le pagó el dólar que Es cobraba decir, esa intolerancia. No, pero hay que ver también las edades que tienen estas personas. Es que anda por los rangos. Son las secuelas de la guerra. Y esas las vamos a tener hasta que la generación se acabe. Porque no hubo un tratamiento. No se visualizó, por lo menos desde mi óptica, esa reinserción que debe haber sido programada. Les dijeron muchas gracias, señores, por haber estado en el calabaza, cada quien para Estoy hablando de los de galería, porque los otros no fueron de esa manera. Hasta un anuncio sacaron, ¿se acuerdan? Que decían, volviste vos, decían, volviste, porque 15 años había desaparecido el fulano, y cuando llegó Benjamín allá a la colonia, Benjamín, volviste, le dijeron. ¿Vea? Entonces, es que prácticamente son una dinamita, pues, porque son gente que no temen matar, gente con psicosis de guerra y gente que la haces perder
el control o la paciencia en un momento, Y se reacción. ciegan y pueden cometer. Yo le tengo un pánico a los vigilantes privados y no porque yo estoy en un término que no me conviene ni hacer ni que me hagan, porque yo siempre ando armado. Entonces, si yo veo que va sacando la escopeta, yo lo voy a alinear primero. ¿Qué pasa? Pero en ambos casos te amolaste. Por eso, entonces digo, no me conviene hacer ni que me hagan. Claro. Entonces, lo que hago, la ley Cuellar, me hago el de los panes y me voy. Pero, por ejemplo, yo siento que vienen como que si fueran Vamos a poner como Nacho Castillo. tipo la guardia. Hay vigilantes privados que pero le yo llega a creo que uno. Ahí sí la policía tiene que ponerle un poco más de énfasis. Los vigilantes son gente armada que no tiene Sin la capacitación. instrucción necesaria para ser vigilante. Imagínate, tú que conoces de armas, ¿sabes lo letal que significa una escopeta en el área urbana? No, hombre, Es decir, se porque lleva pegarle a varios. uno va a llevar a varios. Pues o sea, sí. y eso lo tenés. Decime si no has visto que la mayoría de vigilantes usan escopeta. La mayoría, pero el precio Sí, pero ¿a costa de qué? Espérate. de que se vayan Que varios. se vayan varios y tal vez aquel que iba pasando en ese momento. Creo, con esa observación que estás haciendo, que debe de haber una profunda reflexión de parte de la policía al interior sobre la fiscalía. Hay que mandarlos a hacer cursos, pruebas psicológicas. Más Es que que no a cualquiera le puedes dar un arma. Sí. Para el uso del arma tiene que haber un perfil muy bien diseñado. ¿Verdad? Son gente sin capacitación y sin supervisión, porque además de capacitarlos hay que estar No hay supervisando forma. cómo funciona. Y el otro problema es los grandes turnos que te zampan. Entonces, te zampan a veces hasta 48 horas jaladas, como dicen, sin parar. sí. Entonces, esta persona va desvelada, con los nervios de punta, como dicen, y con psicosis de guerra. Sí. Y vos le decís, mira, dame 10 más por el pasaje. ¡Ah! Ay, con este me voy a desquitar. Y hay gente que son vigilantes, hacen turnos de vigilancia privada y, Y son todavía- policías. Ajá, son exacto, policías. eso es cierto, eso Sí. es cierto. Ese es otro Porque problema que ese se es está otro dando. problema. ¿Y sabes Un cuál es otro que se agotamiento. ha detectado? Hombre, miren, mandan a dos personas en moto con la escopeta atravesada aquí y la gente no sabe si son delincuentes, no sabe si alguien se uniformó o no, y a gente les han dicho que pueden ir conduciendo con Y una enseñándola. escopeta. Enseñándola. Que la debían llevar escondida pero así lo o hace. algo. Porque yo he encontrado eso. Y lo he encontrado a veces cuando voy en la moto. Y sinceramente te digo, Ajá, ¿qué impresión te da? como yo siempre voy chiva con los espejos, ¿verdad? Andás con la cruz en el lomo. Pues sí, con la cruz, con la diana en el lomo. Entonces, dando chiva, ¿verdad? Viendo los espejos, cuando voy a llegar a un alto, siempre estoy pendiente de quién se me acerca y todo eso. Siempre. Y ahora con el montón de motos que le pasan a los Ajá, vecinos. ajá. No, pero uno guacha también cuando viene un pasajero, cuando vienen dos, y uno cuando vienen dos lo que está viendo es si alguien hace movimiento. Claro. Sí. Yo no le estoy viendo el casco ni la moto, yo lo La estoy mano. viendo en las manos. ¿Verdad? Exacto. Si veo que el copiloto se agarra la cintura, que sea para rascarse, Ya sabes. yo ya voy de toque también, ¿verdad? Porque ya sé yo que no es dulcito que me va a dar. Y aunque tal vez sea una coincidencia, ¿verdad? Sí. A lo que quiero llegar es que a mí ya me han pegado unas salvequiadas, pero unas salvequiadas, esos vigilantes de seguridad privada, que ni siquiera van uniformados, Más van de civil, De civil con la escopeta atravesada. con la escopeta Sí. atravesada, Yo los he encontrado. y casualmente llevan la misma ruta que yo llevo, y me han seguido como 10, 15 minutos, y sinceramente yo llevo ganas de echarles el carro. Sí. De dejarlo que se me ponga a la par y de mandarlo a volar por Eso un- tiene que ser fiscalizado, no regulado porque está regulado en la ley, fiscalizado. Ahora lo que hago cuando encuentro esos tipos, lo que hago es que me hago a un lado y lo dejo que pase. Si ya se detiene, entonces ya nos dimos en la madre. Pero Porque ya vas. porque si no me lleva cabreado en el camino, que venga detrás de mí así, porque no sé quién es, no sé con qué sorpresa va a salir. Es correcto. Y como no me conviene hacer ni que me hagan, entonces mejor me hago a un costado y que se vaya. Pero sí que cuando me hago a un costado ya tengo el angelito de la guardia en la mano, vea. Julio, ¿eras subdirector de la Policía Nacional Civil? ¿De qué época fuiste? ¿Del Yo 70, fui. 80, 90? No, fue el primer 90? civil. Fue el primer civil. A mí 90 me tocó recibirle a la 92, 93 por ahí.
Estaba No Rodrigo estabas Ávila. en- no estabas- No, sí, estaba empecé con don Chema Monterrey. Ah, ya No le sí. pegaste una amarrada a Benjamín, No, no, a mí me que tocó- para eso va ahorita. A mí me tocó fundar la... En cámara, decirle, ahí. No, me tocó fundar la unidad de control y la unidad de investigación disciplinaria. Ujú. En ese momento, en mi criterio, creo que la policía cometió dos errores en los inicios. Uno, que por esos acuerdos de paz hubo que desmovilizar la guardia y la policía de Hacienda, que eran, digamos, los rurales. Eso hizo que ese vacío de poder que dejaban estas dos instituciones tenía que ser llenado por cantidad y no por calidad. Entonces se apresuró a formar policías más. Y dieron rango sin que se lo dieron ganaran. mandos provisionales, que creo que iba a ser un problema muchísimo más anterior. El primer El departamento... primer despliegue fue Charate. Fue Chalate, creo que fue el subcomisionado Tobar Prieto, si no me equivoco. El Toto. Sí. El Toto, sí. El Toto creo que fue un muy buen policía. Sí. Creo que le tocó el despliegue territorial de la PNC. La Policía Nacional Civil nace en la oficina de Chema Monterrey, porque ahí se daba. No había en ese momento ni siquiera una institución, un local para albergarla. El subdirector era Rodrigo Ávila en la parte de gestión, porque era una subdirección de gestiones y una subdirección operativa. Creo que el mayor Peña Durán también estuvo en la parte, dijéramos, operativa en un primer momento. Y Fue el primer subdirector. Sí, pero operativo. Y ¿Pero a él qué le querías tocó- llegar? ¿Te amarraron o No. no te amarraron? Ya. A otra cosa, pero ¿O amarró algo trochero tuyo? No, pero le quería preguntar a Julio, ¿hasta cuándo estuviste subdirector? Estuve hasta que me nombran viceministro, 94. 94. Sí. Ya no estuviste para el estudio que hizo Naciones Unidas, ya no era ONUSAL, sino que MINUSAL. No, Con ese la ya no estaba, policía MINUSAL para- ya no. Estuvo cuando estuvo NUSAL. Ajá, que estaba Terjors, Enrique Terjors. Correcto. Que publicó, por lo que planteaba Will al principio, ¿verdad? Publicaron un diagnóstico sobre las instituciones de seguridad pública en 1998, febrero de 1998, No, y eso ya no. comprendía un estudio de los años 95, 96 y 97. Entonces, ahí evaluaban, bueno, obviamente la policía, pero también la Academia Nacional de Seguridad Pública, las unidades de control disciplinaria, etcétera, todo lo que tenía que ver con seguridad. Y en la introducción que hacía en el documento, que es un documento oficial, no está en línea, sino que en físico lo tengo yo, decía, no me recuerdo las palabras textuales, pero decían en el segundo párrafo, que era preocupante la cantidad, el promedio anual de homicidios, ¿verdad? En esos 3 años. El promedio anual era 7.211, ¿verdad? Cifras oficiales del Consejo Nacional de Seguridad Pública con Naciones Unidas. Entonces, mucho más que los del 6.650 del 2015. De eso nadie se acuerda. Pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es el problema? Y perdón que regrese con... Entonces no te amarró que Julio. regrese con... No. No. Ya no, Rodrigo, sí. No, con Rodrigo tuvimos varias reuniones. ¿te acuerdas? Rodrigo sí fue Ya un por muy el buen tiempo. director. Fue un muy buen director. Yo con Rodrigo trabajamos súper Se bien, trató- con Manuel Córdoba Castellanos también trabajamos Sí. súper bien. ¿verdad? En ese, ¿te acordás que el fiscal lo elegía en su época el presidente de la presidente, República? sí. No era electo por funcionario de segundo Lo puso grado. Armandito Calderón Sola a Manuel Córdoba. Yo recuerdo a Julio Valdivieso en mi radar, ¿verdad? Porque yo no soy de la generación de ustedes, soy de los millennials. No, tampoco son bichos, ¿verdad? No, decir la verdad. Ya por la bueno, cirugía, tal Por la vez. cirugía, tal vez. Un nudito le van a tener que hacer Por el nudo. Soltando el nudo es otro. Recuerdo cuando estaba en el Viceministerio de Transporte y a mí me llamaba la atención que este era bien bravo, bien. Entonces decía yo, gente así deberían de poner, digo yo, porque ese ramo en el que estaba de los buceros, mi respeto, ¿verdad? Te digo, y fíjate qué triste que después de 20 años está exactamente igual. Eso te indica el nivel de avance. De control que tienen los buceros. Tenido. Pero mira, yo creo que la policía, en mi criterio, le hizo falta un ingrediente, un espíritu de cuerpo. Porque estos entendieron que ser civil y
las cuotas. Eso fue lo, porque Sí. te lo puedo decir con El propiedad. 20 y 20. Ese 20% de cada uno que se suponía 20 el ejército y 20 el FMLN, no es cierto. La gente que tenía el grado académico, dijéramos, o que reunía los requisitos que la ley le daba, la sacaron de la cuota del FMLN y la metieron por la vía civil. Igual aquella gente del ejército que pudiese haber optado. Ajá. Si vos ves, ¿cuántos militares habrán habido? No creo que no pasan de 12 en la No, para El mí, director. para mí, el actual director sí. Para mí me parece un buen director. para mí el 70% de la gente, del personal de la PNC, vienen del FMLN. Porque les metió chamble, pues. Se los metió como nietos, como bisnietos y Sí, como es cierto. tíos, sobrinos, de Pero todas decime, formas. pues tú tenés razón, pero decime cómo llenabas, que en mi criterio fue un error esa desmovilización tan rápida de los cuerpos de Tan seguridad. rápido. Había que desmovilizarlos. Sí, pero no tan rápida, Benjamín, porque Sí. esa ausencia de, el de vacío criterio, hubo que llenarlo. Mira, casi como que el que pasaba, que eres el vos por ahí, pasaba vos, porque necesitaba. Yo tuve un criterio fue compañero. retardar la desmovilización de la Policía Nacional, Sí, que era la urbana. que era la urbana, La urbana. pero la rural. Yo tuve un dejó compañero mucho. que era topado. Entonces, pero Ah, topado. el ¿cuál? bobo. ¿Cuál? Un compañero de la Fuerza ya, Armada. no. Ya. Ajá, entonces, no estés abriendo heridas viejas. Entonces, viene ¿verdad? Y se desmoviliza el ejército. Pero ese compañero mío sí que era blindado. Entonces, pero era sargento, porque era antiguo estar en el Arce. ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y un día... Aunque sea. Ajá, aunque sea así, ¿verdad? No muy inteligente. Viene y un día me para un retén a mí de la policía. Bueno, papeles y todo eso, ¿verdad? Ahí estaba. Espérame, entonces el policía se me puso bien turbio, ¿verdad? El PNC. Y ahí le dije, de ahí pues que me dijo que me iba a reportar ahí con... Ajá. Porque yo también me le puse bayunco, pues. Porque pues sí, me estaba fregando injustamente. Viene, ¿verdad? Y llega el sargento ahí, ¿verdad? Y me le quedo viendo yo, madre vos, ¿y vos qué haces aquí? Poniendo esquelas, andaba en la carretera. El del Arce. El del Arce. Recién, y bueno, ¿y vos qué andás viendo aquí? Le digo, yo me quedé, pero hasta sorprendido, pues, porque una gran transformación, pero... Era civil. Era civil. No, me refiero yo a ese gran vueltereta que le dio de seguridad nacional a defensa, pues. No, pero ¿por qué mencionaba yo los 7.211 promedio de esos años? Por lo que decía Will. O sea, no hubo reinserción, ¿verdad? Se mantuvo la impunidad, se protegió a los que mataron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el mensaje que se lanzó? En lugar de mandar el mensaje de que ya no iba a estar nadie por encima de la ley, era decir, bueno, usted cometió atrocidades, pero las puede seguir cometiendo porque no hay castigo, ¿no? Y, Ese es el verdadero cáncer, la impunidad. correcto. Te voy a decir una cosa. Hay gente que dice, no, la corrupción. No, es que la esa corrupción una es producto especie. de la impunidad. Y es una ese especie de efecto. corrupción. Vos sabés que aquí, vámonos ya a la parte, porque aquí hemos hablado solo, dijéramos, de la policía, del ejército, de los mandos. Pero en un delito, la fase de investigación, es cierto, le corresponde a la fiscalía, le corresponde. Pero viene la fase más importante, que es la judicialización. De ese 100% de casos que se llevan, ¿cuántos son los condenados? A mí cuando hay una redada que agarran 100, las la 10.000 verdad que antes eran como con un garrobo, ¿verdad? No, ahorita son 10.000 capturas Por desde el eso. 1 de junio hasta la Ajá, fecha. pero ¿cuántos de esos van a estar condenados? ¿De qué sirve que vos lleves al órgano judicial sin la suficiente robustez de prueba y vayan para afuera a los 72 horas y regresan al mismo lugar donde está la víctima, ¿verdad? Y va, aquí estamos. ¿Qué te parece? ¿Me hicieron algo? Entonces, ojo, el órgano judicial es la otra cereza del pastel que hay que ponerle ojo, porque si ese esfuerzo que hace la fiscalía y que hace la policía no se ve concretizado en una condena a través de garantizar pues todos los debidos procesos, de nada va a servir. Entonces siento que esa parte del órgano judicial le hace falta demasiado análisis todavía. A mí algo que me preocupa, por lo menos en Estados Unidos, voy a tomar ejemplo porque allá es donde lo he visto, matar a un policía, te la jugás, papá, porque te siguen hasta el fin del mundo. Además, hasta para cuando se te para no te puedes bajar del carro si no te autoriza. ¿Verdad?
No, pero o sea, la gente, cualquier delincuente teme matar a un policía. Matar a un agente de la DEA, matar a un agente del FBI, no, hombre, peor de la CIA. Bueno, Camarena en México, que era de la DEA. Estados Unidos entró a México a capturar a los que lo mataron. Por eso. Estoy hablando de hace como Sí. 2 décadas y media. Claro. Pero, Entonces, ese caso fue famoso, ese de Camarena. Hasta películas hay de eso. sí. Es que la función policial tiene otra visión. A allá. mí me preocupa, por ejemplo, les voy a poner ahorita la pantalla número 4. ¿Me ayuda con Pero Ajá. rápidamente, ¿por qué mencioné los 7.211? Porque esa mano de obra barata, abundante, con experiencia y todo, se dedicó a sicariato, a bandolerismo, a Robo, Recordemos que secuestro. tenía la Policía Nacional Civil recién creada, era cuatreros, ¿verdad? Ajá. Uno de los problemas más graves eran los cuatreros, ¿verdad? Era gente Es que había participado en el conflicto Y que no se tenía- no tuvo oportunidad. Porque si no se iba a morir de hambre. Sí. No estoy justificando la acción. Estoy diciendo Pero con- el caldo de cultivo que había de esa cantidad de gente acostumbrada a jalar el gatillo Y que no entregaron las armas. que no entregaron armas. Y los secuestros también. Secuestros, sí, cuatrerismo, sicariato, de todo. Entonces, Hacían esa lo que- cantidad de muertos se explica así. Sí. Hacían lo que los jefes les ordenaban hacer en tiempo de guerra. Nomás que el billete lo agarraban los jefes. Siguen haciendo lo Y mismo. Hoy se juntaron. Claro, se juntaron ahí para beneficio propio. Ajá. Vaya, me ayuda por favor con la foto número 4. Vaya, por ejemplo, dice, condenan apenas entre 10 años a 50 años, ¿verdad?, de prisión a pandilleros que atentaron contra policías. Dice. Una entrevista. El juzgado especializado de sentencias de San Salvador dice que oscilan entre 10 y 50 años de prisión a 5 pandilleros por los delitos del homicidio agravado tentado en perjuicio de 3 agentes de la Policía Nacional Civil, les dice. Vaya, quitemos la pantalla. Yo siento que pueden poner 100 años de prisión y eso, o sea, ¿qué se podría hacer para que la delincuencia la piense 1 y 2 mil veces en matar a un policía? Porque si esto no le ponen paro ahorita, después siguen alcaldes, ministros, diputados y hasta el presidente de la República se puede ir en la colada. O sea, ¿qué se podría hacer, Julio, para no zamparle este chorro de años? Pues sí, que sus años de cárcel, vea, pero algo que el delincuente tema, pues, matar a un policía. Mira, está comprobado que un delincuente no va pensando en la sanción. De hecho, en aquellos estados, en los Estados Unidos, donde hay pena de muerte, que existe la pena de muerte, no hay un índice, dijéramos, drástico por el hecho de tener una sanción sumamente fuerte. Creo que este problema es más estructural, que viene, ¿me entendés?, desde la raíz, sistema educativo, viene desde los sistemas penitenciarios que hay en nuestro... Yo te puedo garantizar, sin temor a equivocarme, ahorita estamos quizás colapsados en un 300% los centros penales. Esos centros penales, lejos de ser readaptativos, son especialistas en el crimen. Escuelas de crimen. Escuela. Cuando yo te hablé de la impunidad, te dije que en un sistema como el nuestro, donde el 90% de los casos existe la posibilidad de que salgan fuera, te dicen esto, bueno, a estos los jodieron y ya los condenaron porque los agarraron, pero yo tengo la posibilidad que el 90% A mí no me va a pasar. no me va a pasar eso, ¿me entendés? O sea, eso y a eso le apuntan, el problema es de sistema, ¿me entendés? No es de leyes, porque aquí leyes tenemos suficiente, Will, es de aplicación de la ley. ¿Cómo? Lo hemos dicho, la selectividad. A unos se los aplicás, pero a otros se los interpretás. Hay gente que te paga con trabajos sociales, un delito, y al otro lo mandan a Miami, ahí a Mariona. ¿Por qué esa diferenciación? Te sacan al marero como que es garrobo amarrado. ¿En qué beneficia a la justicia y a la verdad denigrar a una persona? Estoy hablando desde el marero hasta el más grande. Eso Claro. no es la forma. Creo que tenemos que hacer un replanteamiento muy fuerte del sistema
de pena. O así como capturaron a Tony Saca, pues, ¿por qué no lo Porque capturaron un día antes o después, un ¿qué día ganaron con después? eso? Pero imagínate, No, hacérselo... dañarle al hijo en su boda, a los familiares. Es decir, no estoy en contra del delito porque él tenía que cometió pagar. un delito, cometió el tiene que delito, pero lo pudiste haber hecho antes o después. ¿Por qué precisamente? A menos que en realidad querés dañar a una persona y a todo el entorno. Y hasta su ¿Verdad? familia y Sí, todo. porque Y la familia de la yo casada. te pregunto, ¿en qué puede ayudar o abona a la verdad jurídica el hecho que lo hayan capturado en la boda? Nada. Pero anda a preguntarle a la percepción que tenía general los que asistieron a esa boda. Entonces, ese tipo de acciones son las que no se debe de repetir. La policía no tiene parte ideológica. La policía debe de aplicar la ley parejo a unos y a otros. Pero cuando ves que acciones a unos aplican y otros interpretan, la verdad es que nunca vamos a salir. Otra cosa que me está preocupando es la Pero- disciplina. Solo con esta cuestión. Vamos, dale, Jaime. La semana pasada estuve en un evento, ¿verdad? Se está trabajando con algunos municipios. Como dice, proceso formativo sobre fortalecimiento de capacidades de las instancias de sistemas locales de protección de niñez y adolescencia. Nombres largos y complicados, ¿verdad? Hay Es otro- para que no entendas. Sí. Pero bueno, y platicando con un alcalde en funciones que había llegado al evento, ¿verdad? De uno de los lugares donde asustan, ¿verdad? Donde siempre han asustado. Por cierto, ahí nosotros, cuando trabajaba en la UCA, ¿verdad? Creamos una mesa intersectorial que se mantiene. Allí en la UCA. No, en el lugar en el municipio ¿verdad? Y que tuvo sus resultados, tuvo sus efectos. Después se fue descuidando de todo, pero permanece todavía, tiene como 15 años de existir. Pero no es eso lo que quería comentar. Platicando ya después, yo aprovecho para platicar con la gente que está allí, ¿verdad? Y por esto de la condena, de los ¿cuántos años? 50. Un montón de años. Lo que dice Además, Julio. eso no es imposible, Lo que porque dice tú Julio- sabes Sí, que lo máximo que se le puede poner son 30 años, Sí, no hay penas perpetuas correcto. en este país. lo que dice Julio, entonces, a raíz de lo que dice Julio, me recordé de esto porque él nos dijo, miren, la muerte lo dicen ellos, ¿verdad? ¿Para qué voy a vivir una vida, ¿verdad? Mal hasta los 80 años, ¿verdad? Sí puedo vivir bien hasta los 22, 25, ¿verdad? Entonces, va. O sea, no, lo de la vida no mucho sí les preocupa sus hijos, eso sí les preocupa, Sí. ¿verdad? Pero la cárcel, me dijo, la cárcel es un honor, ¿verdad? Cuando salen de la cárcel salen como con un nivel más alto, jerárquico, ¿verdad? De maestría. O sea, ya son como héroes, ¿verdad? Que estuvieron en la cárcel. No aparte de la maestría, el respeto que tienen al regresar a la comunidad, al lugar, ¿verdad? Con la mara. ¿verdad? A la delincuencia. Sí, entonces dicen, no, estos ya pasaron por la cárcel, son otro estatus ya, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Yo comparto con Julio, yo diría, no solo el órgano judicial, yo creo que todo el sistema de justicia también y la política criminal. La política criminal que es... Sí, Esa es básicamente, si vos no abordás la delincuencia desde la prevención, represión, prevención a tiempo. prevención, represión, a la cabeza. readaptación y lo más importante, la reinserción, porque una persona que cometió un delito se condena, pagó su condena, pues ya se reivindicó con la sociedad. Pero yo te pregunto, ¿tú le darías trabajo a una persona que haya sido pandillero, que hubiese rezado el rosario a varios angelitos? Te voy a contestar como en los acuerdos de paz. Abajo de la mesa. No abajo de la mesa. ¿Me entendés? Ok. Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos como sociedad frente a un problema de esta naturaleza? Sí, y lo que tú haces es correcto, porque ay, yo no sé si... No, pero lo que para pasa es eso que- ahí es donde el Estado tiene que fomentar Por eso no. centros de reinserción, porque es muy difícil. Que es parte de la política parte de la criminal. política O sea, criminal. no se ha conseguido Pero así. vaya siguiendo Y con este tema de la reinserción real y inserción productiva. y este último tema ya, porque ya la entrevista ya está por finalizar, me ayuda con la foto número 7. El tema que tú dices de la reinserción o el seguimiento psicológico, pues, para los miembros de la Fuerza Armada, la guerrilla e incluso los que están en la policía. Mira lo que publica el diario1.com. Arrestan a policías uniformados
robando hierro en beneficio cafetalero. Estos policías se fueron a robar hierro y lo llevan a vender a la fundidora. Uniformados, o sea. Mira, no es defender, es un hecho, creo que esta es una acción personal, no institucional. La mayoría de policías son buenos, creo que no puede ser. No, Pero por uno no puedes manchar sí, toda la institución. pero ¿verdad? algo importante que hay que resaltar, que es la misma institución la que procede a la... No hubo, dijéramos, una defensa, Cubrimiento. un encubrimiento. Eso es loable también, que hay que hacerlo. Sí. Pero no lo veas aisladamente, Will. No es justificar, porque la delincuencia no puede ser justificada. Pero te has puesto a pensar cuánto es el salario de un policía, Will. No estoy justificando el hecho, pero no lo puedo dejar de tomar en cuenta en el contexto. Sí. ¿Me entendés? Un policía gana promedio de $400. Quitarle los descuentos. Esa gente con ese salario tiene que comer. Y le vivir, gusta tener educarse. 3, 4 hipotes por fuera, la procu les cae. He visto gente que le queda $20, $30 de su salario. Sí. No es justificar, insisto, porque no se va a por interpretar. préstamo. Pero creo que es una cuestión que debe ser evaluada. ¿Cuál fue la causa que motivó? Ahora, si son delincuentes, ¿verdad? Que ya traen, pues está bien, dele. Pero hay que hacer... O reincidente. O reincidentes, tiene que hacer una investigación interna muy bien de cómo está su capacidad operativa con su gente. Yo, en esa política criminal que se plantea, o que sería necesario, que es urgente, habría que también plantearse, además de los factos o de los elementos que mencionaba Julio, el tema de la inteligencia y la contrainteligencia. O sea, porque se supone que lo deben de tener. por eso, Asuntos internos. Asunto. Tú tenés razón, pero deberíamos de fortalecerla. El internal affairs de los americanos, es el policía del policía. Ahí esas unidades Y de le control. tienen pánico a esa unidad. Claro, ¿por qué? Porque sabe que hay una trayectoria, que una mancha en tu expediente no te da un ascenso. Ahí es Ellos donde dicen que siento. sí, lo sienten a los de la unidad esa como que son perros de casa. Dicen. Claro. pero no estamos en Estados Unidos, estamos en El Salvador. Ese es el gran problema. Y lo otro que Pero no agregaría, es la institución. y lo otro que Una persona. agregaría es también la discrecionalidad que mencionaba, la selectividad. Agarraron a estos, pero que también agarren a los otros, ¿verdad? A los capos que hay en la policía también. Sí. No nos Claro. hagamos. Yo siento que tiene ¿Sí? que haber una verdadera Se barre de intención abajo. operar, Se barre de arriba depuración. para abajo, no de abajo Claro, para arriba. claro. Eso no quiere decir que no se investigue el hecho. Yo sigo no. creyendo que hay algo más detrás. Porque si son malacates ya reincidentes, ellos tienen un expediente, ¿verdad? Entonces hay que ver que... Pero lo algo- bueno es que la policía depura eso, porque Claro, no hay lo encubrimiento. está fomentando, No ¿verdad? lo- Porque si claro. cubren los policías en delitos menores, la gente sigue delinquiendo. Sí, Eso- pero vaya, Eso es lo que se sabe y lo que no se sabe. de algo que no... De Es algo lo- se es lo quejan, que Julio, Benjamín y vos lo está sabés, diciendo. De algo que se quejan, vaya. O sea, ¿y por qué si el jefe se lleva el carro para su casa y lo ocupa el carro institucional para hacer sus mandados, los de la agentes. familia y todo eso? Y Pero creo que yo esta fregado, nueva- y yo creo sin que botas. esta nueva administración tiene otra visión. Tú te debes de recordarnos también que aquí hubo un presidente, por cierto, del PCN, militar, para que Will se sienta bien. Benjamín se siente bien cuando... decía que Yo el me jefe- siento bien, siempre en la silla. El jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad moral para exigirle al subalterno. Sí. Y lo obligó a ponerlo en todas las Instituciones. oficinas de gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque con qué solvencia moral vos podés jalarle el aire a un subalterno si vos estás haciendo totalmente Sí. lo contrario. Ahí, Esta cuestión es ahí más se convierte profunda. en merienda de negros, todo el mundo. Claro. Y conjugan el verbo delinquir. Tú En delinques, varios tiempos. él delinque, ellos delinquen. ¿Por qué lo voy a delinquir? Yo no voy a decir, yo no voy a decir. Benjamín Solo estaba esperando. siempre está a la defensiva, Benjamín. No, él delinque, No ellos se, delinquen, yo no no. se queda con un pencado, siempre lo desquita. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Benjamín, si tienes algún mensaje para la población, No, yo- algo que se te haya quedado. Que Yo lo creo que quieras decir. algo de lo que mencionó Julio, y ahí me recuerdo que lo iba a mencionar yo, a raíz de algo que dijo. O sea, si no hay una sociedad demandante, ¿verdad? Nunca va a haber un Estado garante
del respeto de los derechos. Derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a la educación, derecho a la salud. Nunca va a haber. Entonces nos vamos a quedar sin escuelas, pero con secuelas. Julio. Yo igual, yo creo que vamos en ese camino, pero decirles a todos, si ustedes no ejercitan sus derechos, entonces ¿cómo esperan que se los reconozcan? Y no estoy hablando de abuso, ni estoy hablando de señalamiento, sino que tienen a ser protegidos en los derechos que la Constitución les consagra. Ejercítelo. Es más, ahora existe a partir del 1 de enero del 2018 la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, donde vuelve responsable al funcionario por acción o por omisión. Es decir, que hay un derecho de respuesta que ustedes tienen. El silencio administrativo se presuma, ejercítenlo. Denuncien aquellos casos de acciones discrecionales, porque es la única forma que vamos a corregir el actuar del Estado. Benjamín, ¿y tu libretita de Pablo Escobar qué dice? Este es el iPod. No, Ahí puedes Pablo escribir Escobar cualquier- Pablo Escobar andaba una libretita así. Benjamín, iPod, Benjamín veo iPod. que cualquier cosa que dice Ahí Julio está, más ya. lo rajan, ¿verdad? A la libretista. Las de hoy no las apunto, solo al llegar las apunto. Amigos, recuerden que esta entrevista es grabada, por eso no abrimos el teléfono, porque Julio y yo vamos en moto fuera del país a vagar 3 días. Bien, ¿verdad? motos. Así que, Julio, ¿te espera alguien allá en Roatán? o- No, eso da. Lo vamos a tomar la decisión porque hay un problema de tarjeta de circulación, entonces tengo que superar eso, que esperamos superarlo en 2 días. Ah, ok, excelente. Bueno, amigos, nos vemos el próximo programa. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.